Buen día. Pueden ver la pantalla proyectada. Sí, se Sí. ve. Gracias. Entonces sigamos con el siguiente ejercicio, el 749. Dice que una piedra de 15 kilogramos se baja deslizándose eh, en una colina nevada. O sea, que eso nos da a entender de que no hay fricción, ¿verdad? Partiendo del punto A, sobre la parte superior, a- con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Esta sería su velocidad inicial, ¿verdad? El valor que tiene en el punto A. Nos dicen que no hay fricción entre los puntos A y B, o sea, durante toda la trayectoria de la colina. Pero al llegar al terreno plano, en la parte inferior, entonces estamos en una zona que sí tiene una zona áspera, ¿verdad? Entonces dice que después de entrar en esta región horizontal áspera, la piedra, perdón, recorre 100 metros y choca con un resorte muy largo y ligero, cuya constante de fuerza es de 2 newton por metro. Nos dicen que los coeficientes de fricción para esta zona áspera ah, son 0.8 el estático y 0.2 el cinético. Entonces nos piden que calculemos la rapidez que va a tener la piedra al llegar al punto B y la distancia que va a comprimir el resorte en el punto C. Y después nos preguntan si una vez que ha comprimido completamente el resorte, cuya velocidad es cero en ese punto exacto, si la piedra se queda en ese lugar o vuelve a rodar hacia la izquierda. Si recuerdan, es bastante similar al ejercicio, era creo que un objeto que subía por una colina. Cuando comprime el resorte, entonces toda la energía se acumula en el resorte y la velocidad de la piedra en ese instante es cero. Entonces, para que vuelva a iniciar el movimiento, se tiene que superar la fuerza de fricción estática máxima. Entonces, tenemos que evaluarlo, ese punto. Entonces, entre el punto A y B no hay fricción, no tenemos algún trabajo no conservativo. Por lo tanto, la expresión que tenemos que utilizar en este lugar es que la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en B. Eso cambia para los puntos B y C, ¿verdad? Ya sabemos que hay una zona áspera que va a estar causando una fricción. Y sabemos que esa fricción tiene que causar un trabajo no conservativo. Entonces tenemos que agregar el término de los trabajos no conservativos a la ecuación que tenemos. Entonces, como en este caso tenemos un resorte, tenemos que agregar la energía potencial elástica. Entre los puntos A y B, las condiciones del resorte siempre son las mismas, ¿verdad? Como lo tenemos acá. Entonces, evaluamos también todos los demás términos, ¿verdad? Para este caso en particular, nosotros estamos ubicando nuestro eje de referencias al nivel de la zona áspera. Cada quien puede colocar el eje de referencias donde lo considere más oportuno. No hay problema en esto. Entonces el valor de y en A es 20, el valor de y en B es 0. La velocidad en A es 10 y la velocidad en B es el parámetro que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. Desarrollamos cada uno de los términos. Eh, el valor inicial, solo la energía del resorte es de 0 porque en A el resorte está completamente estirado. En B
ya el valor de Y sub B es 0, entonces la potencial en B se hace 0 y el resorte también sigue en su estado natural, entonces también la energía potencial elástica es igual a 0. Entonces, desarrollando los términos, notamos que tienen todos los términos en común la masa, entonces podemos prescindir de ella. Hacemos el despeje para la velocidad en B, entonces multiplicando por 2 ambos lados del igual, queda esta expresión. Aquí me equivoqué, tengo que eliminar el cuadrado. Y la respuesta sería más o menos 22.18, ¿verdad? Por el sistema de referencia que tenemos, la piedra en B se tiene que mover hacia dónde? En la dirección de las X positivas, ¿verdad? Por eso decimos que la respuesta es positiva. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Entonces seguimos, ¿verdad? Ahora, entre el punto B y C, sí ya tenemos esa condición, ¿verdad? Y aparte de eso, el ejercicio nos está, el enunciado del ejercicio nos comenta de que entre estos dos lugares, ah, nos dicen que recorre 100 metros, ¿verdad? Y choca con un resorte muy largo y ligero. Entonces, ¿qué distancia va a comprimir el resorte? Entonces tenemos estos valores de referencia. Ya sabemos cuánto es la velocidad en B. Sabemos que la velocidad en C tiene que ser 0 porque en ese punto se va a detener. Los valores de Y en ambos lugares, tanto en B como en C, es igual a 0 porque estamos en una superficie plana. Entonces no hay cambio de altura. Y en este caso, el valor o la condición de R del resorte en C sí va a ser distinta de 0, ¿verdad? Entonces ahora trabajamos con esta expresión. Esta expresión en la cual la energía mecánica en B más el trabajo no conservativo entre B y C es igual a la energía mecánica en C. De la energía mecánica en B solo sobrevive la energía cinética. Y de la energía mecánica en C, el único tipo de energía que queda es la energía potencial elástica. Y el otro término, que es el trabajo no conservativo. Entonces, ¿quién provoca ese trabajo no conservativo? La fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Y sabemos que la fuerza de fricción cinética es igual al mu sub k por lo normal. Como está en una superficie horizontal y no hay otra fuerza actuando, entonces sabemos que la normal tiene que ser igual al peso, ¿verdad? Por eso mu sub k es 0.2, por la masa, por la gravedad es el peso, y esto sería, estos tres términos sería la fuerza de fricción, ¿verdad? 100 metros es la distancia. Y si el objeto se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de fricción está actuando hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces es que el ángulo en este término es igual a 180. Acá desarrollamos la expresión que teníamos, un medio de la masa, 15 kilogramos, por la velocidad en el punto B, que es 22.18. Y acá desarrollamos el término, un medio de la constante de resorte por el valor de x al cuadrado. Recordemos que en este caso x representa qué tanto se comprime o alarga el resorte, ¿verdad? Entonces en este caso, no hay valor
o no hay término común para cancelar entre todos ellos, entonces se desarrolla numéricamente. Y nos queda este resultado, ¿verdad? Que el resorte puede ser más o menos 27.28. ¿Qué ocurre con esto? El resorte se está moviendo o se comprime hacia la derecha. Entonces, por eso tomamos la respuesta positiva. Entonces, en el inciso C lo que nos pregunta es si el resorte, perdón, o la piedra, al comprimir por completo el resorte, lo que está haciendo es que la energía que traía la piedra se la está transfiriendo al resorte. Y eso hace que el resorte se comprima. Entonces, para que el resorte esté intentando volverse a estirar, él está ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Y recordamos que la fuerza que ejerce el resorte es igual al negativo de la constante del resorte multiplicado por X. Si esa fuerza que está ejerciendo el resorte es lo suficiente para superar la fuerza estática máxima, entonces la piedra vuelve a moverse, pero ahora en dirección contraria, hacia la izquierda. Si la fuerza que ejerce el resorte no es lo suficientemente grande para superar la fuerza de fricción estática, entonces van a quedar en esa condición. La piedra comprimiendo al resorte, ¿verdad? Para el inciso C, básicamente lo que se tiene que comparar es la fuerza del resorte con la fuerza estática máxima. Esta es la expresión para la fuerza del resorte. La constante es 2 y el valor que está comprimido es 27.38. Entonces el resorte está ejerciendo una fuerza de 54.76 newton hacia la izquierda, ¿verdad? Por eso va al negativo. Mientras que la fuerza estática máxima es igual a mu sub s por la normal. Entonces, mu sub s ya lo habían proporcionado acá, era 0.8 multiplicado por la masa, por la gravedad. Recordemos que es una superficie plana. No hay otra fuerza que se esté frenando en el eje vertical. Por lo tanto, la normal tiene que ser igual al peso, ¿verdad? Y el peso es masa por gravedad. Y resulta que la fuerza estática máxima entonces es 117.6. Entonces al comparar los valores, sabemos que la fuerza estática máxima es superior a la fuerza que está ejerciendo el resorte. Por lo tanto, la piedra va a quedar en ese lugar, ¿verdad? En el punto C. Y el resorte va a quedar comprimido. Como no hay movimiento, o no existirá un cambio de movimiento en esta condición, entonces la magnitud de la fuerza del resorte tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza estática máxima. O sea que si el resorte está ejerciendo 54.76 hacia la izquierda, la fuerza de fricción estática va a estar con una fuerza de 54.76, pero hacia la derecha. ¿Alguna duda o consulta? No. Bueno, entonces pasemos a otro ejercicio. El 55, tenemos un sistema de dos cubetas, básicamente es una máquina de Atwood, que están conectados por una cuerda ligera que se suelta desde el reposo, ¿verdad? En la cual la cubeta de pintura de 12 kilogramos de 2 metros sobre el piso, ¿verdad? Nos dicen que utilicemos el principio de conservación de energía para calcular la rapidez con la que golpea la cubeta el piso y que ignoremos la fricción y la masa de la polea. Entonces, el primero básicamente, hay varias formas de hacerlo, pero pues, nos piden que utilicemos el método de conservación de energía, ¿verdad? Que sería básicamente la energía inicial mecánica es igual a la energía mecánica final. Entonces, ¿qué información tenemos? Bueno,
La masa 1, que digamos que es la de 4 kilogramos, empieza en este punto. Y si esta masa tiene que descender, entonces esta masa ascenderá, ¿verdad? ¿Cuándo ascenderá? La misma cantidad que esta desciende. Entonces, si esta desciende 2 metros, esta va a ascender 2 metros. Por lo tanto, el valor de Y para la masa 1 inicial es 0 y su valor final tiene que ser 2 metros. Y un caso contrario va a ocurrir con la masa 2, ¿verdad? La masa 2, su valor de altura inicial es 2 metros y su valor en Y final va a ser 0. Como ambas están conectadas o unidas vía una cuerda o un cable, entonces las condiciones de su movimiento están ligadas. Es decir, si la masa 1 se acelera 2 metros sobre el segundo cuadrado, la otra masa también va a tener la misma aceleración, ¿verdad? Lo único que tenemos que tener cuidado es la dirección en la cual esto va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, la energía mecánica final, como son dos cuerpos ligados, va a ser igual a las energías potenciales gravitacionales y a las energías cinéticas de ambos cuerpos. Por eso tenemos energía potencial 1 inicial, energía potencial 2 inicial, energía cinética 1 inicial y energía cinética 2 inicial. Como la velocidad inicial es 0, entonces ambas cinéticas iniciales es de 0. Y la potencial del objeto 1 está, está en el suelo, pero eso también su valor en Y es 0 y solo sobrevive este término. Y del otro lado, las cinéticas son distintas, la velocidad antes del impacto es distinta de 0. Y la potencial o la ubicación vertical de la primera masa está más elevada, por eso es distinta de 0. Y la única que se hace 0 es el de la masa 2 porque está impactando con el suelo. Entonces desarrollamos los términos que tenemos para cada una de las expresiones, pasando a esta parte del igual. Y en este caso, si nos fijamos ambos valores de Y2 inicial es 2 metros y de Y1 inicial también es 2 metros. Entonces nos queda esa relación, asumiendo este valor que tenemos acá, ¿verdad? Y de acá ambas velocidades finales son iguales. Recordemos, es cierto, la de la masa 1 es hacia arriba, por lo tanto es positivo, y la de la masa 2 es hacia abajo y es negativa, ¿verdad? Pero con la energía cinética trabajamos con el cuadrado de la velocidad, ¿verdad? Entonces 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4, ¿verdad? No afecta el resultado. Por eso es que podemos asumir que es un solo valor de velocidad final, pero al cuadrado. Si eso no estuviese elevado al cuadrado, entonces no podríamos hacer esa simplificación. Entonces, resumiendo para la velocidad final, ahora solo suplantamos los valores obtenidos. Y como nos preguntan para la masa 2, entonces si nos preguntasen velocidad tendría que ser este valor, ¿verdad? Porque va hacia abajo, menos 4.227. Pero lo que nos están pidiendo es la rapidez con la que impacta, ¿verdad? Entonces la rapidez es la magnitud de esa velocidad. Entonces la respuesta sería 4.427 metros sobre segundo. ¿Alguna duda o consulta? No. Otra forma de hacerlo es, pero que ya no es con conservación de energía,
Sabemos que es una máquina de Atwood y sabemos las ecuaciones de la máquina de Atwood, ¿verdad? Entonces podemos calcular su aceleración y trabajando con las ecuaciones de cinemática para la masa de 12 kilogramos. Sabemos que su delta Y es igual a menos 2 porque desciende 2 metros, su velocidad inicial es 0 y su aceleración es de menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Esto lo obtuvimos de este resultado, ¿verdad? Entonces con una ecuación de cinemática se obtiene el mismo valor. La otra forma en la cual se puede resolver este ejercicio es solo trabajando con la conservación de energía para la masa 2. Pero aquí asumiendo el trabajo no conservativo para ese elemento, ¿verdad? Debido a la tensión. Entonces nuevamente de las ecuaciones de la máquina de Atwood calculamos la tensión. Y la tensión para el elemento más pesado se puede calcular de esta forma, ¿verdad? La masa más pesada, la gravedad menos la aceleración obtenida. Entonces resulta que la tensión es igual a 58.8 newton. Entonces aplicamos esta ecuación de conservación de energía, pero solo para la masa 2, en la cual tenemos la energía mecánica de la masa 2 inicial, más el trabajo no conservativo, que en este caso sería producido o hecho por la tensión, que tiene que ser igual a la energía mecánica de la masa 2 final. La velocidad inicial es 0, por lo tanto la energía cinética es igual a 0. Aquí no es trabajo total, sino que trabajo de la tensión. Y la energía potencial es 0 porque al impactar con el suelo, el valor de Y se hace 0. Entonces, sustituyendo estos valores, nos damos cuenta que la tensión va en la dirección de las Y positivas y el desplazamiento o el movimiento que está teniendo el objeto va en la dirección de las Y negativas. Por lo tanto, el ángulo entre la tensión y el movimiento que tiene la caja es de 180 grados. El coseno de 180 es igual a menos 1, ¿verdad? Por eso es que aparece este negativo acá. Y despejando para el término de interés, que es la velocidad final al cuadrado, eso multiplicaría por 2 toda la parte que tenemos acá y dividido entre la masa 2, ¿verdad? Entonces al sustituir los valores y al evaluarlo, nos vuelve a quedar la misma respuesta, ¿verdad? Y otra forma de hacerlo es similar al método 3, pero ahora trabajando solo con la masa 1. Volvemos a hacer el análisis de conservación de energía para la masa 1. El valor de la tensión, en este caso se tendría que volver a calcular, pero ya lo conocemos que es 58.8, ¿verdad? Entonces en este caso la tensión va en la dirección de las Y positivas y el movimiento que está teniendo el bloque también va en la dirección de las Y positivas. Recuerden que como no estamos trabajando en el otro bloque, que no es necesariamente el que nos están pidiendo, pero como están unidas por el bloque, nosotros sabemos que sus condiciones de movimiento tienen que ser similares. Entonces, en este caso, la energía mecánica inicial más el trabajo no conservativo, que en este caso sería el trabajo de la tensión, tiene que ser igual a la energía mecánica final. Potencial inicial es 0 porque Y es igual a 0, velocidad inicial es 0, entonces cinética inicial es 0. De este lado solo resulta o solo tenemos el trabajo realizado por la tensión. Y este es igual a la energía potencial final más la cinética inicial final. En este caso, el ángulo entre la tensión y el recorrido que está haciendo el objeto es igual a 0, ¿verdad? Porque ambas van en dirección de las diapositivas. Entonces es muy importante, para la masa 2, el trabajo que realiza la tensión es negativo, o sea, le resta energía. Pero para la masa 1,
el trabajo que realiza la tensión va a ser positivo. Estoy intentando despejar para la velocidad final. Este término pasa al otro lado restando. Y al despejar un medio quedaría multiplicando todo lo que sale del otro lado y después dividido entre la masa 1. Se sustituyen los valores. En este caso la velocidad es positiva porque es para la masa 1 que va ascendiendo. Y lo que nos preguntan es la rapidez, entonces la magnitud de esta. Si les tocase, y para cumplir explícitamente con el enunciado, los métodos válidos son el 4, el 3, el 2 no, porque se resolvió con cinemática y con dinámica para obtener la máquina de output. Y el método 1 sí se trabajó netamente con conservación de energía. El método 3 y el 4 serían correctos porque al final el resultado proviene de esta ecuación que es de conservación de energía. Contrario al método 2 que proviene básicamente de una ecuación de cinemática. ¿Dudas o consultas? Vale. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 756 tenemos un cohete con una masa de 1500 kilogramos que despega con una rapidez inicial ascendente de 50 metros sobre segundo. Entonces, para poder ayudar a los motores, los ingenieros lanzarán desde el reposo sobre una rampa que se eleva 53 grados para arriba sobre la horizontal, o sea, desde esta rampa. Y nos dicen que en la base de la rampa da una vuelta hacia arriba, que lanza el cohete verticalmente. Entonces nos están comentando que los motores alcanzan, que proporcionan un empuje de 2000 newton y que la fricción con la superficie de la rampa es una constante de 500 newton. Entonces los motores empujan con una fuerza de 2000 y la rampa ejerce una oposición de 500 newton. Perdón. Entonces nos preguntan, ¿a qué distancia de la base de la rampa, medida a lo largo de la superficie, debe empezar a deslizarse el cohete? ¿Cuál es la meta que tenemos aquí? Bueno, que alcance esta velocidad, ¿verdad? En este punto. Entonces, entre más alta es la rampa, mayor energía potencial inicial vamos a tener, ¿verdad? Y si tenemos mayor cantidad de energía potencial, entonces el bloque, o la altura la velocidad o la energía total que va a tener en este punto va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces la energía tiene que ser tanta, combinada con la interacción del motor y la energía que está perdiendo por la fricción, para que en este punto la velocidad sea igual a 50, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos están preguntando es que calculemos qué tan larga tiene que ser la rampa, ¿verdad? Así que distancia de la base de la rampa medida a lo largo de la superficie, o sea, a lo largo de esto, tiene que ser la rampa, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos relacionar esta distancia que tiene que recorrer con altura que está desplazada a través de ese triángulo, ¿verdad? En este caso, la hipotenusa sería igual a la distancia recorrida y el lado opuesto sería igual a la altura. Recordemos que para la energía potencial lo único que importa es cuánto cambia verticalmente la longitud. Pero para el trabajo, que es una cantidad escalar, sí importa por completo todo el recorrido, ¿verdad?
Entonces el trabajo que realizan los motores y el trabajo que está realizando la fricción debe trabajarse con esta expresión. Pero la energía potencial se va a trabajar con el desplazamiento en Y. Entonces, podemos relacionarlos a través de esta relación, ¿verdad? Sabemos que el seno del ángulo es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. El lado opuesto sería y sub a, y la hipotenusa es la distancia que recorre en la rampa antes de dar la vuelta en la parte inferior, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un trabajo neto producido por estas dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza del motor y la fuerza de fricción. Ambas fuerzas se estarían realizando sobre este eje, ¿verdad? La del motor descendiendo, o si tenemos un plano inclinado sobre las X positivas, y la de la fuerza de fricción en la dirección de la Y negativa, ¿verdad? Entonces, en vez de que tengamos dos fuerzas, entonces podemos hacer la suma vectorial de estas y nos va a resultar una fuerza neta de 1500 newton, ¿verdad? Entonces, esta fuerza va a tener la dirección de la fuerza mayor, que va a tener la misma dirección del movimiento del cohete. Por lo tanto, el ángulo que se forma es igual a 0. El coseno de 0 es igual a 1. Este valor de... Lee, sí. ¿por qué dijo? ¿Mm? ¿Por qué qué? ¿Por qué dijo que el coseno del ángulo era 0? Tenemos dos fuerzas, ¿verdad? La que está produciendo el motor que va en la misma dirección que va a ir descendiendo el cohete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo está impulsando. Y vamos a tener una fuerza de resistencia o de fricción que va en dirección contraria al movimiento. Entonces, al sumar esas dos, va a quedar 1500, pero 1500 en la dirección de la fuerza que es mayor. Pero entonces el cohete va descendiendo y la fuerza que es mayor también está impulsando a que el cohete vaya descendiendo. Entonces el movimiento del cohete en la rampa es hacia abajo, ¿verdad? Y la fuerza neta que resulta también va a ser hacia abajo, o sea, tienen la misma dirección. Por eso es que el ángulo es 0. ¿Y qué hubiera pasado si la fuerza de fricción, cuál sería el ángulo si la fuerza de fricción sería mayor que la del cohete? En ese caso se tendría que analizar si se mueve o no. Ah, ok, Aquí creo, gracias. aquí creo que había comentado que no se analiza el efecto del peso del cohete porque si recuerdan eso lo miramos en energía potencial. Entonces nos resulta que el trabajo neto realizado por ambas fuerzas es no conservativo y va a tener esta expresión. Como no sabemos la altura a la cual se está desprendiendo, entonces tampoco podemos saber su recorrido. Entonces el trabajo no conservativo nos queda en términos de quién? De Y en el punto A, que es el valor que andamos buscando. Aquí si se fijan sustituimos para esta distancia, despejando para ahí y queda dividiendo el seno de 53. Y aquí es donde hacemos la sustitución, ¿verdad? Y ya evaluando queda 1878.2 veces el valor de Y en el punto A. Ese es el trabajo no conservativo. Entonces, como tenemos un trabajo no conservativo, entonces hacemos el... Ángel tiene levantada la mano. Era hora, Lee, fue error. Ah, ya, cheque. Entonces, la ecuación que utilizamos es esta de acá. Tenemos
presencia de un trabajo no conservativo distinto de cero. Entonces, energía mecánica en A más ese trabajo no conservativo tiene que ser igual a la energía mecánica en B. Sabemos que energía mecánica en A es igual a la cinética en A más la potencial en A. Y energía mecánica en B, en este caso es cinética en B más potencial en B. En el punto B, que es el punto inferior, el valor de Y es igual a 0, ¿verdad? Y la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, la energía cinética en A se hace 0 porque la velocidad en A es 0. Y la potencial en B es igual a 0 porque el valor de su altura también es igual a 0, ¿verdad? Por las condiciones del ejercicio nos están diciendo que la velocidad en el punto B es igual a 50 metros sobre segundo. Ya conocíamos el valor del trabajo neto, lo habíamos dejado expresado en términos de Yasuka 1878.2, solo lo copiamos acá. Y de ahí sustituimos la forma de ambas energías. Pero tenemos que despejar para Yasuka, estos dos términos son comunes, factorizamos y después solo realizamos el despeje, ¿verdad? La masa era 1500, solo verifiquemos si está bien. La velocidad en B es 50 metros sobre segundo. Y los demás términos solo los dividimos, ¿verdad? Entonces la altura que debe tener la rampa es de 113.1 metros. O sea, el valor vertical o el desplazamiento vertical. Para que pueda alcanzar esa velocidad tiene que ser igual a 101.3 metros. Pero recordemos que nosotros no nos están preguntando la altura, sino que nos están preguntando cuánto tiene que ser este recorrido que debe realizar. Entonces, si ya tenemos el valor de y tenemos el ángulo, entonces solo despejamos para el recorrido que tiene que hacer el cohete, ¿verdad? Entonces resulta que tiene que ser el valor encontrado de y en A dividido entre seno de 43. Entonces, sustituyendo el valor que debe recorrer el cohete a través de la rampa, tiene que ser igual a 141.62 metros. Y esa sería la respuesta para el ejercicio. ¿Alguna duda o consulta sobre el ejercicio? Entonces, si no hay dudas o consultas, entonces nos miramos regresamos a las 8. No, las tareas son 5 y 2. Lo que pasa es que se me ha olvidado cambiarlas en el campus. Ok. Gracias, Lee. Entonces, regresamos a las 8.
Bueno, sigamos entonces. Perdón. El ejercicio 65 del capítulo 7 dice que en un puesto de carga de camiones de una oficina de correos, un paquete pequeño de 0.2 kilogramos se suelta de reposo desde el punto A, que sería este que tenemos acá, de una vía que forma un cuarto de círculo con un radio de 1.6 metros. El paquete es mucho menor de 1.6 metros, por lo que puede tratarse como una partícula. O sea, garantizando de que siempre va a estar en contacto con el objeto girando a través de esta. El paquete se desliza por la vía y llega al punto B con una rapidez de 4.8 metros sobre segundo. A partir de aquí, el paquete se desliza 3 metros sobre una superficie horizontal hacia el punto C, donde se detiene. Entonces preguntan, ¿cuánto o cuál es el coeficiente de fricción cinético que tiene la superficie horizontal? Y después nos preguntan que cuánto trabajo realiza la fricción sobre el paquete al deslizarse en este punto, entre el arco A y B. Entonces, podría ser de qué velocidad en A, no lo sabemos. Entonces, ¿qué información tenemos? La siguiente, ¿verdad? Nos proporcionan valor en A, asumimos que es igual a 0 su velocidad. Nos dicen que el valor de la velocidad en B es igual a 4.8, ¿verdad? El valor del radio ya lo tenemos, eso hace de que la altura en el punto A sea igual a ese radio, porque estaría a la mitad de la altura del círculo. Si ponemos el eje de referencia en la parte horizontal, entonces Y en B y Y en C tienen que ser igual a 0, ¿verdad? Y la velocidad en el punto C tiene que ser igual a 0 porque nos están diciendo que se detiene, ¿verdad? Entonces, para poder saber cuánto es el coeficiente de fricción, que es lo primero que nos están preguntando, ¿verdad? Lo que ocupamos hacer es el sistema de conservación de la energía entre el punto B y C. Entonces, energía mecánica en B más el trabajo no conservativo realizado desde el punto B al punto C tiene que ser igual a energía mecánica en C. Velocidad en C es 0. Altura o Y en C es igual a 0. Entonces ambos términos son 0, ¿verdad? Y tiene sentido porque el objeto se detuvo, ¿verdad? Y como pusimos el eje de referencia en ese lugar, entonces por eso es que toda la energía que tenía se perdió en ese punto. Valor en Y en B es 0, por eso la energía potencial en B es igual a 0. Entonces, el trabajo no conservativo lo pasamos del otro lado al igual. Si el objeto se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de fricción que tenemos va a estar actuando hacia la izquierda, como lo tenemos acá. Por lo tanto, el ángulo que se forma entre la fuerza de fricción y el movimiento es igual a 180 grados. Y coseno de 180 es igual a menos 1, ¿verdad? Que multiplicado por el menos que teníamos acá, entonces queda 1 positivo. Como lo que nos interesa conocer es el valor del coeficiente de fricción, entonces despejamos para este parámetro. Pasando a dividir la normal y el desplazamiento de B a C a todo este término que tenemos acá, ¿verdad? De este diagrama de cuerpo libre, miramos que solo tenemos dos fuerzas en Y que están actuando. La normal en las Y positivas
y el peso en la dirección de las y negativas. Por lo tanto, la normal debe ser igual al peso. Entonces, sustituyendo normal por el peso, que es masa por gravedad, tenemos la masa presente tanto en el numerador como en el denominador. Por eso se puede eliminar. Y nos quedaría esta relación. Y sustituyendo y haciendo el cálculo, resulta que el coeficiente de fricción cinético es igual a 0.392. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No. No. Entonces, ahora lo interesante es cómo calcular el trabajo no conservativo entre el punto A y B. Para hacer un trabajo no conservativo, nosotros ocupamos saber cuánto es la distancia que recorre, ¿verdad? Sí. Pero, recuerden que el trabajo no conservativo, en este caso lo estaría haciendo la fuerza de fricción, ¿verdad? Y a diferencia de lo que ocurre entre el punto B y C, en esta situación la fuerza de fricción no necesariamente va a ser constante. ¿Por qué? Sabemos que la fuerza de fricción depende de quién, de la normal, ¿verdad? Entonces en el punto A, la normal, ¿a qué dirección estaría? ¿Cuál sería su dirección en el punto A? Hacia la X positiva. Hacia las X positivas, ¿verdad? Y en el punto B, ¿hacia dónde va la normal? Y positiva. Y positivas. Entonces, en el punto A, probablemente va a ser el lugar en el cual la fuerza normal es mínima. Y en el punto B es el lugar en el cual la fuerza normal es máxima. Entonces, ocuparíamos definir la fuerza normal en función del ángulo. Y como se vuelve una fuerza variable, la normal va a ser de que la fuerza de fricción también sea un valor variable, ¿verdad? Sabemos que la fuerza de fricción cinética sería μ sub k, que es el que encontramos en el inciso A, multiplicado por la fuerza normal, ¿verdad? Pero la fuerza normal, en este caso, su valor va a depender del ángulo. Entonces ocuparíamos hacer una integral, pero antes ocuparíamos definir la fuerza normal en función del ángulo, ¿verdad? Entonces hacer el cálculo directo de la fuerza o del trabajo no conservativo que realiza la fuerza de fricción entre A y B no es tan fácil. Hay una forma más sencilla de hacerlo, que básicamente es plantear la ecuación de conservación de energía entre el punto A y B. ¿Tenemos toda la información del punto A? Sí. ¿Tenemos toda la información del punto B? Sí. O sea, conocemos su altura o su valor en Y y conocemos su velocidad. Si conocemos Y, entonces conocemos la energía potencial gravitacional, y si conocemos la velocidad, conocemos la energía cinética. Entonces partimos de este punto. Entonces el trabajo no conservativo de AB o producido por la fuerza de fricción, que es la única fuerza externa que está participando, sería igual a la resta de la energía potencial, pero de la energía mecánica en A, perdón, energía mecánica en B menos energía mecánica en A. Sabemos que la potencial en B es igual a 0, porque Y en B es igual a 0. Y sabemos que la cinética en A es 0 porque la energía en A, perdón, la velocidad en A es 0. Entonces va a resultar que el trabajo no conservativo tiene que ser igual a cinética en B menos la potencial en el punto A. Al sustituir todos los datos que se conocen, entonces resulta que el trabajo no conservativo entre A y B es igual a menos 862 joules. Si se fija, es mucho más sencillo que intentar encontrar una expresión para la fuerza normal en función de teta. ¿Alguna duda o consulta?
No, Lee. No. Entonces, sigamos con el siguiente ejercicio. Nos dicen que un bloque de hielo con una masa de 0.15 kilogramos se coloca contra un resorte horizontal, comprimido y montado en una mesa horizontal que está a 1.2 metros del piso. El resorte tiene una constante de 1900 newtons sobre metro, y está comprimido inicialmente 0.045 metros. La masa del resorte es despreciable. El resorte se suelta y el bloque se desliza sobre la mesa y cae por el borde y se sigue deslizando por el piso. Si la fricción entre el hielo y la mesa es despreciable, ¿qué rapidez tiene el bloque al llegar al piso? Entonces este es un ejercicio combinado. Ocupamos saber las condiciones que tenemos encima de la mesa para poder determinar las condiciones posterior a la mesa, ¿verdad? Este ejercicio se podría resolver con proyectiles si tenemos la información en el punto C, pero también se puede resolver con ecuaciones de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos 4 puntos y no nos están preguntando directamente, pero esto para que los tengamos como referencia. El punto A es el punto en el cual el resorte está completamente comprimido. Por eso el valor en X es igual a menos 0.045 metros. El enunciado no nos dice el signo, pero en función de la referencia que yo estoy tomando, entonces lo pongo negativo, porque el punto B es el estado en el cual el resorte está, ya no está comprimido. Entonces para comprimirlo tengo que moverlo hacia la izquierda, ¿verdad? Y si lo muevo hacia la izquierda, entonces el valor que tiene que tener X es negativo. Perdón. Y el valor que tiene en este punto Y es igual a la altura de la mesa, 1.2 metros. La velocidad que tiene el hielo en este lugar lo desconocemos. El punto B y el punto C son similares. La única diferencia es que tenemos un desplazamiento horizontal. Ya el resorte está en su estado natural, no está comprimido, por eso X es igual a 0 en ambos casos. La velocidad en el punto B la desconocemos, pero sí sabemos que tiene que ser igual a la velocidad en el punto B, porque no es fricción, es un hielo. Y la altura sigue siendo exactamente la misma. Ahora, lo que nos están preguntando es, el valor que va a tener la velocidad previo a impactar con el suelo, ¿verdad? Del hielo. Entonces, para este punto D, el resorte sigue, ya continúa en su estado natural. Ya la altura que tenía el hielo ha descendido. O sea que esta energía potencial se tuvo que haber transformado en energía cinética, ¿verdad? Entonces lo que nos están preguntando es que digamos o que calculemos cuánto es la velocidad. Como no tenemos ningún tipo de trabajos no conservativos, o sea, no son mencionados en el enunciado, entonces podemos decir que la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto D. ¿Por qué escogimos esos dos puntos? Bueno, son los únicos en los cuales solo tenemos una incógnita. En el punto B no sabemos cuánto es su velocidad, pero en el punto A sabemos velocidad, valor de X y valor en Y. Entonces, como tenemos la presencia de un resorte, entonces tenemos que agregar la energía potencial elástica. En la parte A, la energía cinética es de 0 porque la velocidad es 0, pero las dos energías potenciales son distintas de 0. Contrario a lo que ocurre en el punto D.
en este lugar, porque Y es 0 y X es 0, ambas energías potenciales, tiene que ser un valor igual a 0, ¿verdad? Pero la única que es distinta de 0 es la energía cinética. Entonces, desarrollando los términos, nos quedaría en esa relación y ocupamos despejar para la velocidad, ¿verdad? En t. Entonces, este 2 iría a multiplicar todos estos términos que tenemos acá. El 1 medio, 2 por 1 medio es 1, y este quedaría en términos de 2, y la masa pasaría a dividir. Sustituyendo los valores, entonces la velocidad que obtenemos es de más o menos 7.012 metros sobre segundo. Y sabemos que al impactar en esta parte, entonces el hielo se tiene que quedar moviéndose a la derecha, ¿verdad? Por eso la velocidad es igual, o debería ser igual a 7.012 metros sobre segundo en la dirección de las X positivas. ¿Alguna duda o consulta? Y ese sería todo el ejercicio. Pasemos entonces al siguiente, a ver si me deja. El ejercicio 70 tenemos una configuración algo distinta. Tenemos un bloque que en ambos lados tiene resortes. La masa del bloque es de 3 kilogramos y tiene dos resortes, pero dos resortes que tienen constantes de fuerza distintas. Para el resorte 1 es 25 newton sobre centímetro y para el resorte 2 es 20 newton sobre centímetros. Entonces el sistema está inicialmente en equilibrio sobre una superficie horizontal sin fricción. Entonces lo que se hace es que se mueve el bloque 15 centímetros hacia la derecha y se suelta del reposo. Entonces nos preguntan cuál sería la rapidez máxima del bloque y en qué parte se registraría esta velocidad máxima. Y nos preguntarían que cuál es la compresión máxima que tendría el resorte 1. Ojo, la condición inicial es que comprimimos al resorte 2, entonces por lo tanto el resorte 1 se tendría que extender o alargar. Pero cuando se suelte, esto va a quedar como oscilando, ¿verdad? Entonces el resorte 1 en ese extremo se va a comprimir y el resorte 2 se va a alargar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es expresar todos los términos en las unidades estándar. Las coeficientes del resorte nos las dan en newton sobre centímetros. Entonces los 25 newtons por centímetro es igual a 2500 newton por metro. Y los 20 newton sobre metro del resorte 2, en este caso sería igual a 2000 newton metro. La cantidad que se comprime el resorte 1, que era 15 centímetros, es igual a 0.15 metros. Y aquí muy importante, como los sistemas o los resortes están ligados, entonces si yo muevo el bloque 15 centímetros, entonces el valor de X para el resorte 2 va a ser 0.15 metros. Pero el valor de X para el resorte 1 también va a ser 15 centímetros o 0.15 metros, porque también lo moví hacia la derecha. Entonces ponemos nuestro sistema de referencia exactamente en el centro. Entonces vamos a definir estos tres lugares. El lugar A es cuando está completamente comprimido o lo máximo que se puede mover hacia la derecha. El punto B es exactamente en el centro, donde las longitudes o los valores de X para ambos resortes es 0. Y el punto C es cuando el máximo alcance que se puede tener hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, para poder saber cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el bloque y dónde puede ocurrir, entonces
la pregunta que tenemos que hacernos es en qué punto o en qué lugar la energía cinética para el bloque es máxima. Entonces, ¿qué va a ocurrir en un extremo? En un extremo, lo que va a ser máximo es la energía potencial de los resortes, porque son los puntos en los cuales están su máxima elongación posible. Entonces, en los extremos, más bien la velocidad tiene que ser ¿cuánto? Del bloque, 0, ¿verdad? Tanto en el punto A como en el punto B. Pero en el punto A y el punto C. Pero en el punto B, ¿qué es lo que ocurre? El valor de X para los resortes es igual a 0. Entonces, si X en un resorte es 0, su energía potencial es 0. Entonces, en este punto B, toda la energía potencial que pueden acumular estos dos resortes se hace 0, pero la energía no se desaparece. Esa energía potencial elástica se tiene que transformar en energía cinética. Entonces, en el punto B es donde se va a tener ese máximo, pero en el punto B es donde se hace máxima la energía cinética, y si la energía cinética es máxima en ese punto, entonces en ese punto también la velocidad tiene que ser máxima. Recordemos que la velocidad y la energía cinética tienen una relación proporcional. Entonces tenemos información del punto A y tenemos información del punto B. En el punto A, que es donde movemos el resorte al máximo, la velocidad en A tiene que ser igual a 0. Pero para el punto B, los valores de X para el resorte 1 y para el resorte 2 son 0. Entonces, si hace 0 la energía cinética en A y se hacen 0 las energías elásticas para el resorte 1 y 2 en el punto B. Entonces quedan estos dos términos. Ya habíamos encontrado esta relación. Entonces lo sustituimos directamente por X en A. Estos dos términos son iguales o representan la misma cantidad, entonces por eso lo sustituimos por XA. Entonces despejando para la velocidad en B, un medio, pues, tenemos que multiplicar por 2 todos los lados, entonces todos los términos tienen un medio, entonces desaparece. Estos dos términos dijimos que iban a ser iguales, entonces tienen en común y se factoriza y quedan las constantes de los resortes y pasa a dividir la masa, ¿verdad? Entonces solo se sustituye los valores ya especificados y resulta que la velocidad en el punto B va a ser igual a más o menos 5.809 metros sobre segundo. ¿Alguien sabe por qué la respuesta se deja en términos de más y menos? Porque podría ser. Porque es cuadrada. Sí, pero si se fijan, siempre después nosotros escogíamos un valor positivo o negativo. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque se puede mover tanto a la derecha como a la izquierda. Como había mencionado, esto va a quedar oscilando. Cuando llega a este punto y se suelta, el bloque al llegar a B va a ir hacia la izquierda. Va a llegar hasta este punto, se comprime más, se vuelve a liberar y después el bloque va a moverse hacia la derecha. Entonces, cada vez que pase por el punto B, ya sea que vaya hacia la izquierda o que vaya hacia la derecha, el valor que va a tener de velocidad, la magnitud en ese punto va a ser igual a 5.809. Entonces puede ir esa velocidad moviéndose hacia la izquierda, que es la respuesta negativa, o puede ir a esa velocidad moviéndose hacia la derecha, que la respuesta sería positiva. ¿Dudas o consultas de esto? Entonces, en el inciso B nos están preguntando que cuánto es la máximo que se puede comprimir el resorte
1, ¿verdad? Entonces sabemos que lo máximo que se va a comprimir el resorte 2 es de 0.15. Ahora ocupamos saber cuánto se va a comprimir el resorte 1. Entonces para hacer eso, trabajamos con las energías. Trabajamos con las energías en el punto B y el punto C. ¿Por qué? Ya dijimos que el punto C es la máxima compresión que va a tener hacia la izquierda. Y el punto B es el valor que ya conocemos su velocidad. En el punto B sabemos que las energías potenciales elásticas es igual a 0. Y que el único término que sobrevive de esto es la energía cinética en el punto B. Pero para el punto C, sabemos que la velocidad que tiene el bloque en sus extremos tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, la energía cinética en el punto C tiene que ser 0. Y tenemos los dos términos de la energía potencial elástica para el resorte 1 y la del resorte 2. Sustituyendo las ecuaciones en las que hay esta relación, al igual que ocurre cuando nos movemos hacia la derecha, si movemos 5 centímetros hacia la derecha el bloque, pero el resorte 2, entonces también el resorte 1 se va a mover 5 centímetros hacia la derecha, ¿verdad? O si movemos 10 centímetros hacia la izquierda K1, o el resorte 1, entonces el resorte 2 también se va a mover 10 centímetros hacia la derecha, ¿verdad? Entonces estos valores de X están relacionados y son iguales. Entonces como son iguales, podemos sustituirlos por un término genérico y le llamamos X evaluado en C. Todos los términos tienen un medio, entonces al multiplicar por 2 ambos lados desaparecen. Entonces tenemos que despejar para el valor de X en C. Y lo único que hacemos es pasar a dividir la sumatoria de ambos constantes de resorte, ¿verdad? Ya tenemos el valor de la velocidad en B. Y conocemos todos los otros valores. Entonces eso lo despejamos, ¿verdad? Y al sustituir nos queda este resultado de 0.149988, que aproximándolo es igual a 0.15, ¿verdad? Nos queda el resultado de más o menos 0.15. Pero como sabemos que movimos el sistema hacia el lado izquierdo, entonces tiene que ser igual a la respuesta negativa, ¿verdad? Muy importante de este resultado es que esta condición nos va a representar la situación que va a tener a los extremos los resortes. Entonces, a pesar de que son dos resortes con constantes distintas, el alcance que estas van a estar alcanzando, o perdón, el desplazamiento que van a tener va a ser exactamente el mismo en ambos extremos. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, si no tienen más consultas, quedémonos hasta aquí hoy. Mañana seguimos haciendo más ejercicios. Con los ejercicios del capítulo 6 y 7 solo son 5, ¿verdad? 5 ejercicios y 2 preguntas. Así siempre va a seguir siendo para los demás capítulos. Sí, en eso quedamos. Ok, gracias, Nick. Como les había mencionado, a mí se me olvidó actualizarlo en el campus, pero ya habíamos quedado en eso.
Sí, creo que por eso fue la confusión de nosotros, de que no sabíamos si eran 7 o 10. Mm, sí, pero no, son 5 y 2. Gracias, Lick. Cheque, entonces nos vemos mañana. Consigo una consulta. ¿Sí? Con la revisión de las tareas, ¿cómo vamos? ¿Cuáles tareas? Lo de los capítulos, porque ya terminamos el primer parcial casi. Bueno, ya lo terminamos. Hasta ahorita creo que solo revisar el del capítulo 2. Ok. Están pendientes las demás entonces. Sí. Ok, perfecto. Bueno, saludos.